con veladoras, disfrazados, hasta critas subieron al pleno, amigos. A ese grado tienen que llegar los panistas porque según ellos, esto es un funeral para la democracia. Esto es un funeral que Morena está armando por el Poder Judicial, por la libertad de expresión, por los organismos autónomos, por la democracia y por el Estado de Derecho. Vamos a regresarlo un poquito para que vean, amigos. Ahí está. Según ellos es lo que están peleando. Hasta disfrazados con calaveras. A ese grado tiene que llevar el PAN, amigos, cuando no tiene un debate de altura, cuando no sabe cómo ponerse al tú con tú para debatir con el grupo parlamentario de Morena y aliados. Esa es la verdad. Necesitan generar esta discordia, necesitan generar eso que están haciendo. Pero como siempre, los acaban callando. Escuchen las barrabasadas que empieza a decir el diputado Fernando Torres Graciano del PAN. Porque la respuesta que da Olga Sánchez Cordero fue para despedazarlo por completo. Que creíste el pasado proceso electoral que las cosas iban a ser mejor, te decimos que vamos a seguir en pie de lucha para que el día de mañana tengamos en esta nación, en este país, un país que logremos reconciliar con nosotros mismos, un país que tenga alma y futuro. Ojalá y algún día aquí en esta tribuna el tema sea qué es mejor para nuestras familias y que no estemos legislando para hacer realidad la venganza de López Obrador contra un poder judicial. Estamos en una crisis constitucional. Estamos al borde del rompimiento de nuestro sistema de separación de poderes. Y de eso se van a tener que hacer cargo. La historia lo va a consignar. Se van a tener que hacer cargo de esta estupidez que el día de hoy pretenden aprobar. Esta crisis la han causado ustedes. Esta crisis es originada desde el primer día que tomamos protesta como diputados. Ese domingo 1 de septiembre, que después de la toma de protesta y del arranque del periodo, inmediatamente ustedes convocaron a una sesión para arrancar este proceso de reformas a la Constitución, que están muy lejos de hacer una mejor Constitución. Más bien parece un manoseo a nuestro sistema constitucional. Me queda claro que no han entendido lo que es el poder constituyente, el poder constituido y el poder de reformador. No lo saben, pero lo grave es que creen que todo se reduce a una mayoría. Tengo los votos y con ello puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué creen ustedes que teníamos un proceso rígido de reforma a la Constitución? No solamente era de números. Se trata de que cuando hay una reforma a nuestro texto constitucional, se dé la mayor reflexión posible, se dé el acuerdo, se dé la posibilidad de que estén ahí plasmados la visión no solamente de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, que esté plasmada la voluntad del pueblo, que esté plasmado también lo que queremos, lo que quieren las entidades federativas. Por eso tienen que ir a aprobación de los congresos locales. No se trata solamente de tener los números. Y yo le pregunto hoy a los mexicanos, a las mexicanas que creyeron en ustedes y que votaron por ustedes el pasado proceso electoral, si con su voto les entregaron un cheque en blanco. Seguro estoy que no. No era su intención. Si con ese voto les estaban escriturando el país, seguro estoy que no. No se equivoquen. No los hicieron dueños de la nación. No les dieron el poder para que hicieran de él un abuso. No se equivoquen. La gente confió en ustedes, pero no para que hicieran de esta voluntad popular un sistema de poder absoluto que raya en la dictadura. Cada día ustedes se parecen más al Partido Nacional Socialista. Cada día encarnan más esas formas y esa forma de tratar de bombardear al Poder Judicial. Eso pasó en Alemania, igualito. Cada día son ustedes más parecidos a los nazis. Dicen no ser clasistas, no ser racistas, pero ¿cómo se parecen a los nazis? El régimen nazi
también bombardeó al Poder Judicial. Nunca nos ha doblegado en el PAN, nunca nos doblegó el poder. Y no es esta la ocasión que va a suceder. Ténganlo por seguro. Vamos a seguir en pie de lucha. Vamos a trabajar para que un día recuperemos en esta patria la posibilidad de la reconciliación, del encuentro, y que sea un México para todos y para todas. El México que se merece nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias. Y obviamente el nivel de debate que se carga el panista, pues ya vieron que está por el subsuelo. Que se le hace tan sencillo decir que el grupo parlamentario de Morena y aliados, pues los compara con aquellas figuras de Alemania. Se le hace muy sencillo. Pero Olga Sánchez Cordero, señora diputada, lo acaba enterrando. Y de la función del constituyente permanente en México. Esta disposición está en el artículo 135. El ministro Mariano Azuela, también en este tipo de debates, llegó a recordar que el artículo 39 constitucional decía, y citó, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo el tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno. Y remataba su postura recordando a Felipe Tena Ramírez. Juan de Romero solía decir que observar la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revisar al poder reformador de la Constitución, ni las normas constitucionales, puesto que el artículo 135 instituye su propio control, que no es judicial, sino político. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, también afiliado al PAN, por supuesto, afirmaba que si el amparo pudiese aplicarse sobre normas constitucionales y de fondo, estaríamos entonces en un mundo en el que habría unas personas con una constitución y otras con otra constitución. Lo mismo decía Fernando Franco González Salas, que sostuvo no encontraba límites a la acción del poder que establece como revisor de la Constitución, de acuerdo con el 135. La ministra Luna Ramos: no hay restricción alguna a las reformas constitucionales que haga el poder constituyente permanente respecto a lo dispuesto en el artículo 135. La Constitución sí puede ser reformada por el poder revisor y no hay restricción alguna para las reformas constitucionales. En el mismo sentido, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero ya quiero empezar con mi intervención. El debate sobre el control constitucional de las reformas a la Constitución ha sido uno de los grandes temas de derecho constitucional y procesal constitucional a nivel internacional. Cualquiera que sea la posición que se adopte en este tipo de debates, no es fácil de abordar, ni es de cómoda discusión. Circunstancias que me constan por haber estado inmersa en este tipo de intercambio de ideas en diversas ocasiones, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 21 años. Por principio de cuentas, al asumir una postura con seriedad en este tipo de diferendos, con seriedad, debe hacerse desde una perspectiva en la que la problemática del control constitucional de las reformas constitucionales implica un análisis esencialmente jurídico y técnico que sustancialmente permita diferenciar las particularidades entre el juicio de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Esto debido a que la naturaleza de dichos procedimientos y medios de control es diversa y las reglas cambian significativamente de un tipo a otro. Así, no es lo mismo hablar de un amparo ciudadano donde se reclaman violaciones a derechos incorporados en la esfera del quejoso que discernir sobre una controversia constitucional entre autoridades donde es indispensable que la Constitución otorgue legitimación activa y pasiva y no hay legitimación pasiva al constituyente permanente en las controversias constitucionales. Tampoco es igual si discutir en materia de acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque por antonomasia la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto. Y al ser abstracto no se pueden estudiar ciertos temas que siempre están desprovistos del panorama de su aplicación y de donde es necesario delimitar el universo de normas constitucionales que sean materia de análisis. Dicho lo anterior, recordemos que la evolución histórica de este tema derivó del hecho de que nuestra Constitución vigente desde 1917 es reformable. Esta característica fue heredada del Constituyente del 57, ya que durante estos primeros 30 años de nuestra vida independiente, en los que dichas disputas facilitaban la rigidez constitucional, que terminó en que la Constitución de 1824 y de 1836, en texto expreso, impidiera las reformas constitucionales al ser consideradas constituciones rígidas, pétreas. Por eso, el texto constitucional de 1857 se flexibilizó y
por supuesto, es una constitución flexible, misma que tuvo estos principios en el 17 y hoy constan en el artículo 135. Es decir, desde la perspectiva histórica constitucional, el texto vigente abona un sistema constitucional rígido que contrasta con el artículo 177 de la Constitución de 24 y el cual señalaba en esta constitución rígida que jamás se podría reformar la Constitución. Claramente este cambio hubiese resultado más completo si el constituyente hubiera establecido en el texto constitucional un mecanismo claro, expreso, inequívoco de control de validez y efectividad de las reformas, mutas y cambios constitucionales, pero no lo hizo. Esta situación descrita no generó debates relevantes, sino hasta el amparo Camacho, cuando se reformó el artículo 122 de la Constitución. Ello porque era un obstáculo para este quejoso competir electoralmente por la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, donde estábamos por estrenar los procesos electorales para elegir el Ejecutivo capitalino. Pero la reforma establecía que no podía él acceder a esto. Bueno, su demanda fue desechada, pero finalmente la Corte, con la facultad de atracción, por unanimidad de 11 votos, determinó que sí era posible ejercer el control constitucional de amparo, pero solamente del proceso de reformas, no de la materialidad de la reforma constitucional. A partir de dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue modulando su criterio en la misma ruta, las cuales arrojan sentencias como el amparo del 2013, llamado también amparo de los intelectuales. La ley de amparo, entonces, prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución. Y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo 61 de la ley de amparo. ¡Ojo! Estudien. Una cosa también. Quiero recordarles, con esto a la mayoría que integramos el Pleno de la Corte, nos resultaba notoriamente improcedente ese tipo de intervenciones del Poder Judicial en las determinaciones del Poder Revisor de la Constitución, porque los precedentes reconocían que el amparo no permitía el estudio sustantivo de las reformas constitucionales, aunque sí el procedimiento de reformas. En 2011, desde la Corte, ante el asunto presentado por Federico Reyes Heroles, el amparo de los intelectuales, perdón, este sí es el amparo de los intelectuales, volvimos a negar el amparo, pues resultaba formal y jurídicamente imposible el estudio de los contenidos constitucionales reformados. Ojo, la total improcedencia cuando vimos el fondo del amparo contra reformas constitucionales de cualquier naturaleza o especie. Compañeras y compañeros, en todos los amparos posteriores que se ha reconocido la improcedencia del amparo, se ha reconocido la improcedencia del amparo y la jurisprudencia vigente en materia de improcedencia del amparo indirecto. Como les decía, en el del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que hoy se constitucionaliza. Por otro lado, desde que entraron en vigor las controversias constitucionales, se ha considerado que la controversia constitucional es indiscutiblemente improcedente para impugnar el procedimiento de reforma de adiciones a la Constitución, porque se carece de sujeto pasivo a demandar al Poder Revisor de la Constitución. ¿Entendieron? Y en razón de las acciones de inconstitucionalidad, ustedes recordarán que es un control abstracto, que constituye un mecanismo a través del cual la Corte analiza la validez de una norma general sin que exista un acto concreto de aplicación, incluso sin necesidad de que se expresen argumentos. Lo que aquí quiero ser muy puntual, lo que se requiere para su práctica de un universo finito y conocido por las normas constitucionales. En la acción de inconstitucionalidad se contrastan las normas secundarias con la Constitución. Por lo tanto, es la Constitución el límite de las acciones de inconstitucionalidad. De ese tamaño fue la megamadriza que le metieron al panista. Mientras que el diputado del PAN tuvo que subir disfrazado con sus amigas las calacas, con criptas, Olga Sánchez Cordero se va con tecnicismos, porque fueron esos, amigos, con tecnicismos que suponemos que los demás diputados de oposición deben dominar, pero parece que no. ¿Qué le puede rebatir a Olga María del Carmen Sánchez Cordero? Absolutamente nada, amigos. Arrastró y lo arrastró por todo el Senado. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video. Nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.